Muy buenas tardes. Hoy en el programa Conversando con Don Ale tenemos a Eugenio Hernández Cordero, uno de los abogados de este cantón, una de las personas que colabora con nosotros en estos temas, en nuestros programas, tanto de radio como de televisión. Pero antes de presentar a Eugenio, tengo, como decimos los que vivimos en el campo, así clavo con una cosa que está pasando a nivel internacional y en donde el presidente Joe Biden en Estados Unidos quiere hacer una cumbre sobre el cambio climático, ya que el presidente anterior eliminó a su país de todas estas estructuras que hay en el mundo para proteger el medio ambiente. Y entonces está invitando a gente de los países nuestros de acá, de las Américas, e invita a México, invita a Chile, invita a Colombia, Argentina, y no invita a Costa Rica. Y entonces usted escucha las noticias y dice, bueno, pero ¿qué está pasando? Si nosotros en un momento dado la ONU nos dio un título, Costa Rica campeones de la tierra en el 2019. ¿Y qué ha pasado del 2019 aquí? Fuera de la pandemia. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Que al presidente de los Estados Unidos, a sus asesores, a la gente que tiene que ver con el medio ambiente, se le olvida de este pequeño país. ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Qué hemos hecho, qué han hecho los gobiernos, y el gobierno anterior, para recibir este desaire tan grande? Porque ahí está el ICT promocionándonos como un país verde en el mundo y se han gastado millones de dólares. Y bueno, ya no hay plata en el ICT porque el ICT se mantiene de acuerdo al impuesto que se le paga al turista que viene al país. Pero hoy, y disculpe mi invitado, no hago esto frecuentemente, pero bueno, hoy después de Semana Santa preguntamos al gobierno, inclusive podemos preguntarle a los representantes del gobierno de los Estados Unidos en Costa Rica, bueno, ¿y por qué nos dejaron por fuera? ¿Qué será? O sea, ¿qué han hecho los gobernantes de nuestro país para que nosotros recibamos ese balde de agua fría? Así es que cierro el paréntesis y recibimos a Eugenio Hernández Cordero. Eugenio, buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación que me realizó para estar en este programa. Y bueno, aquí estamos. Digamos, ¿tiene algo que decir del tema o lo cierro totalmente? No, pues yo creo que, haciendo eco a sus palabras, creo que el país merece una explicación de por qué no fue invitado a Costa Rica. Usted ha dicho cosas que son muy claras, muy interesantes, muy ciertas, y es que Costa Rica se promueve en el mundo como un país verde. De hecho, en esta semana una de las grandes noticias en nuestro país es que estamos en una cadena de televisión mundial donde se promueve a Costa Rica, las bellezas de Costa Rica, como país de destino turístico donde se protege la naturaleza. Entonces, claro, muy extraño que Costa Rica no haya sido invitada a esta cumbre. Costa Rica merece saber sí, claro, por qué. Claro, inclusive de ahí, somos un destino turístico. El país ha logrado incrementar la porción boscosa, conservar el agua y todo lo demás, aunque no reciclamos y el centro de San José es una desgracia, es un basurero, pero caramba, aquí hay gente en el mundo que ha dicho que antes de morirse hay que venir a visitar Costa Rica. Y entonces, señores, necesitamos una explicación nosotros. Y los mismos candidatos a gobernarnos, ¿qué piensan de todo esto? Y bueno, y poco a poco vamos a irlos trayendo en el programa Conversando con Noal. Por hoy estamos hablando de temas importantísimos. Y hemos invitado a Eugenio para conversar de temas como patentes. Y yo pregunto, si no fuera necesario una patente, ¿usted iría a la municipalidad a pedir una patente? Quizás que no, ¿verdad? ¿A que no?
Hay cosas que son necesarias aunque parezcan un mal. Pero viéndolo desde otra perspectiva, don Alejandro, ¿cómo podría el gobierno local cumplir con la función que tiene como local? La palabra local es muy importante en el ámbito municipal. La constitución política externa que debe haber un gobierno que se dedica a lo local dentro de todo lo que es lo nacional. ¿Y de qué otra manera puede solventar la municipalidad todo su maquinaria, toda su estructura para poder llevar a la comunidad el cumplimiento de la misión por el que fue creada? Bueno, mediante los impuestos. Y dentro de esos tenemos las patentes. Es uno de esos rubros que recoge la municipalidad para poder cumplir con su misión. Ok, ahora hay diferentes tipos de patentes. Otra cosa, usted y yo somos municipios, ¿verdad? Es correcto, don Alejandro. La municipalidad está conformada no solamente por lo que es la parte estructural del gobierno en sí, es decir, las instalaciones y oficinas, sino la municipalidad somos todos. El concepto constitucional es que la municipalidad es todo el pueblo que vive dentro de un territorio establecido, en este caso nuestro, Pérez Celedón. Y todos los habitantes de Pérez Celedón, desde la perspectiva municipal, somos municipios. Ahora, Eugenio, en esta pandemia, yo le pediría a la municipalidad pues, que deje las patentes, digamos, pendientes de cobro durante un tiempo. Pero igual, seguramente el señor alcalde me diría, ¿y de dónde cojo plata para pagar a los funcionarios? Claro, es una situación muy difícil para nuestro alcalde, donde debe haberse sentado ya muchas veces con su equipo de trabajo, vicealcaldesa y todos los que están más cercanos a él, para poder analizar estas situaciones. Porque la maquinaria municipal aquí en Pérez Celedón, asumo, don Alejandro, que debe tener más de 200 trabajadores. ¿Y cómo pagarles? Además de eso, don Alejandro, cada pueblo, cada distrito dentro de este cantón necesita reparación de caminos, necesita carreteras, puentes, recolección de basura, etcétera, etcétera. Y solamente mediante la captación de impuestos es que la municipalidad puede sobrevivir. Entonces, yo pienso que nuestro alcalde, don Jeffrey, debe haber hecho una balanza, debe haberse sentado a pensar cómo poder paliar esta situación colaborando con los patentados y al mismo tiempo sosteniendo la municipalidad. Sí, es una posición muy difícil, no solo nuestro alcalde, todos los alcaldes. Todos los alcaldes, definitivamente. Inclusive, no solo el comerciante que tiene una librería y que tiene que decirle a sus colaboradores, venga usted 3 días y venga usted 2 días, y usted váyase para la casa. Debe ser terrible en este momento todas las circunstancias que están pasando en el mismo comercio que tienen que ver con la patente, porque ¿qué pasa si yo no pago la patente? Sí, es que si no pagas la patente, pues vas a recibir un apercibimiento de que te van a cerrar el negocio. Y además de eso vas a tener que pagar una multa. Don Alejandro, y en este tema de lo que usted hizo alusión hace unos minutos, con relación a los trabajadores, eso es algo que en todo el país, y Pérez Celedón lo ha sufrido, fue la suspensión de los contratos de trabajo. El Ministerio de Trabajo, lógicamente como directriz del gobierno central, abrió la posibilidad de poder suspender los contratos laborales o reducir las jornadas laborales. No de una forma arbitraria, todo esto tenía que pasar primeramente por el Ministerio de Trabajo para que existiera una aprobación, pero el trabajador se vio sometido a una reducción de la jornada y por consiguiente a una reducción de su salario. Y todavía está esa modificación. El último decreto que hubo, la última resolución, extendió esta particularidad hasta el mes de junio. Ya a partir de julio, pues pareciera que no se va a volver a prorrogar. Bueno, muestra de eso es que podemos ver que el comercio vuelve a resurgir, volvemos a ver supermercados abiertos, barberías abiertas, etcétera, etcétera. Entonces quizá ya no sea necesario este tipo de resolución que permite la reducción de una jornada laboral. Bueno, estamos con Eugenio Hernández Cordero y estamos con el Cafecito Chirripó. Café gourmet
de Copeagri, café arábigo 100%, recomendado, sabroso, oloroso. Ya regresamos. Bueno, Eugenio, las patentes para la municipalidad son fundamentales y para el comercio es un mal necesario, pero no solo para el comercio. O sea, digamos, los profesionales tienen que tener patentes también. No todos, don Alejandro. Por ejemplo, los abogados no tenemos, no estamos obligados a pagar una licencia. ¿Un médico? Un médico... Una clínica sí, por ejemplo. Sí, la clínica, sí. El médico Sí. como tal yo creo que no. Pero la clínica sí. Es que el abogado es un poco diferente en su accionar, ¿verdad? Sobre todo porque el abogado puede trabajar a puerta cerrada o puede trabajar desde cualquier lugar del país. Generalmente la atención al público es muy poca. Bueno, referente a los abogados, el libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que es un libro reciente, que hace un estudio de cuáles actividades y profesiones no solo están en desuso, sino que tienden a desaparecer o a manejarse por medios ya no presenciales, sino virtuales, está la abogacía. La abogacía. Sí, en realidad no conozco las manifestaciones de este pensador, pero el mundo está cambiando de una manera muy rápida. Y lo podemos ver, un pequeño ejemplo de esto, don Alejandro, es en las cortes, en los tribunales. Ahora tenemos que viene a ser un agravio, diría yo, para los abogados, y es que usted llega a un juzgado de violencia doméstica y te dicen que no ocupas un abogado. Lo mismo sucede en un juzgado de tránsito, materia de tránsito. Lo mismo sucede en pensiones alimentarias. Y en algunos casos, en temas de familia, también te dicen que no necesitas un abogado. Y en temas laborales, resulta que ahora, con la reforma laboral que entró a regir en el año 2018, el Estado te brinda tutela, el servicio de un abogado. O sea, de ahí se van a quedar Pues claro, o sea, trabajo muchísimo. Sí, el bajonazo en el trabajo es sustancial, se siente plenamente, porque entonces las personas sienten que ya no ocupan un abogado. Recuerda que en el tema del derecho penal también existe la defensa pública, ¿verdad? Ahora, al menos en lo que es laboral y lo que es en el tema penal, pues tienen un abogado profesional, o sea, un profesional en derecho. El gran problema es que en materia de tránsito, cuando a usted le dicen en un juzgado que no ocupa un abogado, no le están diciendo que es que le vamos a dar un abogado, no, es que usted puede ir a la etapa de juicio sin un abogado. Y eso es un grave error. Yo siempre lo he considerado que es una mala práctica y es un mal consejo de los juzgados para el usuario decirle que venga a un juicio de tránsito sin un abogado. La persona no sabe qué hacer, no entiende el tema, no entiende la filosofía del derecho y se ve sometido a una mala defensa técnica porque no existe una defensa técnica en el momento en que él mismo ejerce su defensa. Y todos estos son modificaciones a las leyes. Son modificaciones a las leyes, sí. El derecho es una ciencia, pero es una ciencia mutante. Es una ciencia que se renueva día con día. Las particularidades que se llegan a juzgar en los tribunales van haciendo que el derecho tenga que ir cambiando y tenga que irse generando nuevas leyes. Bueno, los teléfonos celulares, la comunicación. Ahora tenemos nuevos delitos y trabajamos en nuevos delitos que tienen que ver con esa particularidad de poder decir lo que yo quiero en las redes sociales. No es tan sencillo decir lo que yo pienso en las redes sociales, porque eso puede traer consecuencias. Puedo causar un daño, un agravio, puedo caer en la difamación, bueno, este juicio famoso que hemos tenido durante estas semanas en Costa Rica, precisamente en la comunicación, en los medios de comunicación, valga la redundancia, de una verdad o de una aseveración que fue falsa. Entonces hay que tener cuidado y los legisladores, la Asamblea Legislativa debe ir legislando nuevas leyes para poder ir alcanzando a este mundo que avanza a pasos agigantados, ¿verdad?
Ahora tenemos, don Alejandro, un comercio internacional muy diferente al que teníamos antes. Ahora ustedes de una computadora, con una firma digital, usted firma un contrato y hace un negocio con otra persona allá por Japón. Eugenio, en este tema de los tres futbolistas que querellaron o acusaron por difamación a dos directivos de la Federación de Fútbol, es increíble la pérdida que hemos tenido todos, ¿verdad? Yo digo todos porque el país se vio también afectado por todo lo que ha pasado. Y nadie ganó nada, al fin y al cabo. O sea, lo que la Corte impuso fue que se le pague ahí, o sea, que los imputados paguen algo a los futbolistas, pero es más lo que los futbolistas y el país ha perdido por esto. Y entonces vengo a este comentario que Eugenio está haciendo, porque yo creo que un juicio hay que plantearlo muy bien, y un juicio no solo es decir y acusar a alguien, sino cuáles serán las repercusiones que ese juicio puede tener a nivel nacional y a nivel internacional, más aún cuando hay futbolistas involucrados que juegan fuera de este país y gente que tiene mucho prestigio en este deporte. Sí, don Alejandro, yo diría que el centro de esta situación, abriéndolo un poco, no solamente a los tres futbolistas, sino abriéndolo un poco a lo que es el ser humano. Cuando uno decide denunciar es porque está sintiendo que fue afectado, de alguna manera, patrimonialmente o moralmente, para decir dos estadios básicos. Lo que estoy queriendo decir en este momento es que es lo que yo siento, es lo que a mí me está afectando. Pero resulta, don Alejandro, que tal vez lo que a mí me afecta no es lo mismo que a usted le afecta. Entonces vea qué interesante, porque muchas veces usted se encuentra ante una situación donde usted considera que aquella persona fue afectada, pero resulta que, mira, mejor no levantemos el polvorín porque se va a hacer peor el embarrijo, como decimos, ¿sí? en buen tico, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, lo que se da en aspectos de delitos sexuales. En Costa Rica, gran parte de los abusos sexuales no terminan en una condena de cárcel, no, terminan previamente en el pago de una cantidad millonaria para que la víctima y su familia se queden callados, no digan nada, para no armar un alboroto. ¿Y bajo cuál filosofía? Bueno, que de todas maneras la persona que cometió el delito lo que va a hacer es pagar cárcel, y que eso no es la gran cosa, que mejor aprovechamos un poco y obtenemos una ganancia de esta situación. Traigo a colación esta analogía porque en el caso de los futbolistas, lógicamente ellos se sintieron afectados, don Alejandro, pero dentro del análisis que hacen los jueces, y eso es como analizar un partido de fútbol después de que el partido terminó, ¿verdad? O sea, el fulano debió haber hecho esto, debió haber tomado esta decisión, debió haber sacado. Sí, entonces ahora yo puedo decir, bueno, debieron haber hecho esto porque, ahora es muy fácil. Sí, porque no estuve ahí, no me tocó plantear la estrategia, ya sea de la querella o de la defensa, para enfrentar este juicio. Pero a la sentencia que arriba el tribunal es que los dos directivos o exdirectivos manifiestan lo que ellos consideraron que fue una verdad y lo manifiestan abiertamente. O sea, creyeron en la palabra de una persona que les contó algo como si fuera cierto. Entonces, por eso es que no son condenados directamente o no son condenados de ninguna manera en cuanto al delito de difamación. ¿El delito de difamación como tal en qué consiste? Consiste en tomar una mentira y divulgarla por medio de especies suficientes, amplias, como la televisión, como la radio, como una conferencia de prensa, y que va a llegar a afectar a la persona porque estoy diciendo algo que no es cierto, algo que no sucedió, pero lo estoy relatando como si fuera algo cierto. De manera que en este momento una gran parte de nuestro país, Costa Rica, considera que estos tres jugadores son unos traidores. Porque, don Alejandro, después de una sentencia siempre va a haber personas, en este caso, que van a estar a favor de los directivos, y van a haber personas a favor de los tres jugadores de fútbol. Ahí es donde se causa un daño, y se le causa un daño a Costa Rica, como usted dice, don Alejandro, pero también hay que analizar
si los tres jugadores tenían razón, en su momento de defenderse se sintieron afectados en su orgullo y en su prestigio, porque estamos hablando de tres jugadores de gran prestigio en Costa Rica. Así ¿Me es. comprende? Entonces, digamos, el balance de lo que es poder analizar un caso es muy complejo. Hay demasiadas posturas que nos pueden llevar a arribar a diferentes conclusiones. Vamos a un corte, estamos con Eugenio Hernández Cordero. Debo decirle que todavía no hemos tocado el tema que queríamos tocar. ¿Qué traíamos? Ya regreso. Bueno, Eugenio, nos queda poco tiempo, pero el tema es importante, el tema de las famosas patentes. Entonces, ¿hay un plazo definido? ¿Cómo es el asunto? El tema de las patentes ahorita, don Alejandro, en este momento es importante para Pérez Celedón, porque todos los años debemos realizar lo que llamamos una declaración de patente. Esa declaración está basada en la declaración de renta del año anterior. Es decir, tenemos que informarle a la municipalidad cuánto fueron las ganancias que obtuvimos dentro de nuestro negocio para que la municipalidad pueda calcular el monto que va a cobrar por la licencia comercial o patente, como normalmente le llamamos. La municipalidad generalmente da tiempo en los primeros días de enero, pero por asuntos de pandemia y como ha cambiado también lo que es el periodo fiscal, que ahora no es de septiembre a septiembre, sino que ahora es de enero a diciembre, entonces la nueva fecha para presentar la declaración de patente es el 9 de abril. Durante esta semana, lunes, martes, miércoles, la municipalidad está abierta para que lo puedan hacer. Y la próxima semana, lunes, martes y miércoles, es el término que le queda a los usuarios, a los patentados, para realizar esta declaración de patente. Importante, don Alejandro, y es que si no se hace a tiempo, eso genera una multa y podría incluso hasta generar el cierre de su negocio. Ahora, en el caso suyo como profesional, usted se dedica a realizar estos trámites. Es un trámite, don Alejandro, que en muchos casos pues el dueño del negocio no tiene el tiempo, o se le vuelve un poco engorroso, como decimos, llenar el formulario, ir a hacer la fila, etc. Nosotros en nuestro buffet, pues parte de nuestros servicios es brindarle al usuario la posibilidad de que nuestros colaboradores realicen esta declaración de patente. Y pueden comunicarse con Eugenio al 8935-9730. Correcto, don Alejandro, 8935-9730, estaríamos para servirle. Mire, lo otro es que en una sociedad, yo siempre he dicho que hacer una sociedad no es que yo me junto con alguien, sino que tenemos que tener empatía. Claro. ¿Verdad? Tenemos que ser verdaderamente amigos o para realizar un negocio. Creo que los negocios entre familia no caminan como muy bien. Hay muchas experiencias buenas y malas. Pero bueno, para hacer una sociedad en sí, ¿cómo se conforma entonces? El tema de las sociedades es muy amplio, don Alejandro. Quizás por la premura del tiempo vamos a tocar algunos puntos importantes. Existen varios tipos de sociedades. Las tres principales, que yo consideraría principales, son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, que conocemos como la SRL, y la sociedad civil. Para conformar cualquier sociedad, don Alejandro, se necesitan dos personas, como mínimo, porque pueden ser muchísimos más individuos. Ahora, don Alejandro, la conformación de una sociedad, más allá de lo que es la amistad, conlleva asentar la parte legal y de funcionamiento de una sociedad. Dicen que no hay nada mejor que poder asentar las cosas en blanco y negro. Pues eso es lo que logramos al inscribir una sociedad o al conformar una sociedad, porque le establecemos una serie de estatutos donde se va a decir desde el momento en que nace hasta el momento en que la sociedad va a morir, qué es lo que la sociedad puede hacer, qué no puede hacer, quiénes van a ser los representantes y cuáles van a ser sus funciones, sus responsabilidades y hasta dónde llega esa responsabilidad. Así como una serie más de estatutos para poder conformar una sociedad que lleva como fin, de acuerdo a la esencia o al espíritu del legislador, el comercio en sí.
explico esto, don Alejandro, porque en el pasado se ha utilizado mucho la sociedad simple y sencillamente para poder detentar un carro o detentar una propiedad. Y decir, bueno, a mí nadie me puede quitar nada porque yo lo tengo en sociedades. Yo ando este carro, pero está a nombre de una sociedad y entonces no aparezco yo como dueño registral del vehículo. Pero en realidad esta no es la forma o no es la esencia para lo que fueron creadas las sociedades. En la actualidad, don Alejandro, esta práctica se ha eliminado un poco, principalmente por el costo que conlleva mantener una sociedad. Porque desde hace aproximadamente 5 a 8 años se estableció un impuesto a las personas jurídicas, es decir, a las sociedades, que significa una suma alta anualmente. Entonces, ya las personas lo piensan un poquito mejor, ¿verdad? Voy a tener un carro a nombre de una sociedad y voy a tener que estar año a año cancelando una suma de aproximadamente 100.000 colones hasta 200.000 colones por mantener una sociedad. Y a esto le unimos que a partir del año 2019 se estableció lo que se llama o lo que conocemos como el registro de accionistas y beneficiarios finales. ¿Esto qué significa, don Alejandro? Que todos los años el representante legal de la sociedad debe declarar quiénes son los socios. Ve qué interesante, don Alejandro, porque esto ha sido toda una controversia. Antes hablábamos de una sociedad anónima, es decir, nadie sabe quiénes son los socios, nadie sabe cuál es el capital. O sea, solamente los que somos socios tenemos los libros y sabemos cuál es la realidad de la sociedad. Ahora resulta que a raíz de los convenios internacionales que tiene Costa Rica, donde hemos ido reformando o reforzando un poco esta ley contra el enriquecimiento ilícito, contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Costa Rica se ve obligado, como parte de los convenios internacionales, a establecer este registro. Y entonces el anonimato de las sociedades ya no es el mismo, ya no conforma la misma manera en la que se venía dando. Ahora este registro tenemos que anotar quiénes son los socios, cuál es el capital accionario, quiénes son los beneficiarios, si es que existen, aparte de los socios, y otra serie de requisitos. Don Alejandro, esta información es muy importante porque para este año el mes de abril es el mes que se estableció para realizar este registro. Y es de suma importancia porque la multa va aproximadamente como desde 1 millón de colones hasta 40 millones de colones de multa, de acuerdo a lo que reporte la sociedad de ganancias. Y se puede hacer acreedor de una multa de estas si no declaramos en el mes de abril. Y en buena teoría, a partir de este año, durante todos los años subsiguientes, en el mes de abril, hay que realizar esta declaración del capital accionario. Y todavía vamos más allá, don Alejandro, por lo cual los dueños de sociedades deben estar atentos a esta situación. Si usted tiene una sociedad y realiza una reforma al capital accionario, hay un cambio en el capital, la ley establece que usted tiene un tiempo, si mal no recuerdo, es como de 20 días hábiles, para reportar, o sea, para realizar una declaración más acerca del cambio que usted hizo dentro de ese capital. Don Alejandro, el tema de las sociedades es sumamente amplio, hay muchísimas cosas, pero en el contexto que estamos viviendo, esta es la parte más importante, que los usuarios que tienen sociedades o que conocen a alguien que tiene sociedad, le cuenten, le informen que es vital realizar ese registro ahora en el mes de abril. Y es importante, porque mucha gente dice, no, yo no voy donde un abogado porque me agarra y me deja sin plata. Bueno, es que existe una tabla en el colegio de abogados, usted no puede cobrar lo que usted quiera. Sí, es correcto, don Alejandro. Nosotros como profesionales estamos dentro de un colegio que es el Colegio de Abogados y Notarios de Costa Rica, y aquí se establece una tabla de honorarios a la cual uno debe respetar plenamente. Entonces, cualquier trabajo, por ejemplo, este registro de accionistas, si usted tiene una sociedad y usted tiene su firma digital, usted lo puede hacer. Quizás le cueste un poco por este asunto de las plataformas digitales, etcétera, pero lo va a poder hacer. Sin embargo, los notarios podemos dar el servicio
de realizar ese registro de accionario, porque nosotros contamos con firma digital. Entonces el usuario otorga un poder en nuestra oficina para el notario y el notario se encarga de realizar ese procedimiento. Y sí, don Alejandro, perdón, en el tema de los honorarios, bueno, como profesionales debemos respetar esa tabla y esa tabla está adecuada para ser justa en el precio de los trabajos que nosotros realizamos. Bueno, estamos hablando de estos temas con Eugenio Hernández Cordero. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, después de probar el cafecito Chirripó, aquí que Yami nos ha traído en este corte, ¿verdad? Vamos a seguirlo probando. Eugenio, el sucesorio es terrible, ¿verdad? Como perito judicial en mi tiempo, pude desgraciadamente vivir más de una situación de esta, cuando la persona se muere y en la familia no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y para mí el sucesorio es fundamental. Bueno, ¿se le llama testamento también o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, son dos conceptos, don Alejandro. Ah, El testamento es la manera en la que una persona que está viva, sí. eso es importante, la persona que está viva decide. Cierto, el sucesorio es cuando ya se ha muerto. El sucesorio ya la persona está muerta. Cierto. Por eso son dos conceptos muy antagónicos, sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, estamos hablando de en vida, hermano, en vida. En vida. Haga el testamento. Correcto. Exacto. El testamento es la última voluntad de una persona, que no necesariamente es cuando estás agonizando o conoces que ya tienes una enfermedad y entonces pensás que ya tu tiempo terminó, ¿verdad? No, el testamento lo puedes hacer en cualquier edad, en cualquier tiempo. Y algo importante de los testamentos, don Alejandro, es que podés modificarlo todas las veces que quieras. Es el que hoy hayas dicho que... Que va Juan y después meto a Pedro y saco a Juan. Exactamente, correcto. La persona, el derecho de testar, el derecho de poder decidir sobre mi voluntad, me lleva a decir si quiero que mis hijos sean herederos. ¿O no? O no. ¿O no? Me lleva a decidir si quiero, como sucede, que el gato sea el heredero de todos mis bienes, ¿verdad? O el perro. O quiero dejarle todo a una institución. Sí, sí. Entonces, ese es el derecho de poder testar. Y es importante, don Alejandro, es importante que usted manifieste su última voluntad en un documento que es un documento notarial. ¿Qué es lo que debe hacer? Acercarse donde un notario. El notario le va a asesorar y le va a explicar qué es lo que debe hacer y usted toma sus decisiones. Ahora, don Alejandro, el proceso sucesorio, como lo decíamos ahora, es cuando ya la persona ha fallecido. Y no ha testado. No es así realmente, don Alejandro. Cuando se hace un testamento, siempre vamos a tener que hacer un proceso sucesorio. Nada más que hay proceso sucesorio con testamento y proceso sucesorio sin testamento. El proceso sucesorio es lo que la gente conoce normalmente como una mortual. Ahora, este tipo de proceso se puede realizar en dos sedes. En la sede notarial, que es cuando el grupo de familia llega a la oficina del notario, falleció el papá, la mamá, falleció un hijo, falleció algún familiar. Y entonces iniciamos un proceso en el escritorio. Ese tipo de proceso donde todas las personas están de acuerdo. Están de acuerdo. ¿Sí? Donde no va a haber conflicto, donde quizás pueda darse una discusión pequeña, una discusión de detalles. Entonces podemos realizarlo en la oficina de un notario, con la gran ventaja, don Alejandro, que este proceso sucesorio se termina en 3-4 meses a lo sumo, dentro de todas las características óptimas para poder realizarlo. Dentro de esas características óptimas, le cuento que no se puede realizar un proceso sucesorio si existen menores de edad o si existen lo que llamamos personas incapaces. Cuando hablo de personas incapaces, son personas que no pueden decidir por sí mismas por una situación mental. No una persona que ocupe estar en silla de ruedas o algún tipo de afectación física, sino algún tipo de afectación mental que no le permite tomar sus decisiones por sí mismo. Con esas condiciones tenemos sucesorio notarial. Si no tenemos esas condiciones, o si resulta que todos los hermanos están en un
puro pleito, entonces necesariamente tenemos que ir a un juzgado civil para poder realizar el proceso sucesorio, y dentro de ese proceso, si no se llegan a poner de acuerdo, porque siempre habrá la posibilidad de que la familia, los herederos se puedan poner de acuerdo, pues entonces será un juez el que tendrá que decidir cómo se van a repartir, qué va a suceder con los bienes y también con las deudas del muerto. ¿Cómo? No es que ya uno muerto ya no debe nada. No, don Alejandro, No. no es así. No, se heredan las deudas. Pues no es exactamente, digamos, que se heredan. Cuando se abre un proceso sucesorio, ese proceso en sí, esa sucesión o esa mortual es la que viene a representar al muerto, a la persona que falleció. De manera que si usted tiene una letra de cambio, para poner un ejemplo, de que aquel señor que acaba de morir se la firmó, usted puede venir a la sucesión, que es la que está representando al fallecido, y usted puede cobrar su deuda allí. Pero lógicamente necesita tener un documento idóneo, necesita poder comprobar fehacientemente que aquella persona le debía dinero a usted. Con excepción, don Alejandro, de aquel tipo de créditos, generalmente los créditos bancarios que tienen un respaldo de una póliza de vida. Es decir, que si yo debo 100 millones por la construcción de mi casa y fallezco, mis herederos no van a tener que ejercer esa deuda o esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la póliza que yo tomé cuando tomé ese crédito va a cancelar automáticamente ese crédito. Ahora, en esto estamos hablando así como muy light, ¿verdad? De este asunto. Pero ahí cuando llega alguien y dice, no, ahí esa firma no es la de papá, o fulano de tal, muriendo papá, recogió la firma y no es, o sea, le dejó todo a él, pero no es cierto. Don Alejandro, viera que esto es una situación muy común. Muy común. Sí, es muy común. Generalmente donde hay familias que tienen grandes capitales, donde es mucho lo que hay que repartir, y donde, bueno, usted conoce que donde hay una familia grande hay mucho problema, ¿verdad? Mucha diferencia de pensamiento. Y entonces se da lo que usted acaba de comentar. Esa no es la firma de papá. Esa firma se la sacaron cuando estaba enfermo, lo engañaron. Todas estas circunstancias se tienen que ventilar en un juzgado civil. Y el interesado o la persona que piensa que está siendo agraviado en sus derechos, don Alejandro, por medio de un abogado, puede presentar las impugnaciones necesarias, puede presentar los alegatos, los recursos que la ley establece para poder recibir una sentencia de un juez que es el que va a determinar al final si el testamento es válido o no es válido, si esa era la voluntad o no. En el caso donde existan testamentos, ¿verdad? Porque se dan situaciones pues donde la persona no dejó testamento y entonces el juez es el que va a tener que decidir cómo se dividen los bienes de la persona que falleció, que en derecho se le da el nombre de causante. O sea, ¿por qué estamos conversando de todo esto? Bueno, pues porque yo pienso que nunca me voy a morir. Yo pienso que lo puedo dejar para mañana o para el año entrante o quién sabe para cuándo. Porque mucha gente cree que se queda para semilla, como digo yo con todo respeto. Y eso no es así. El mejor negocio es arreglar las cargas y no de camino, sino con tiempo. Ahora, ¿qué cuesta llegar donde un abogado y decirle, hágame mi testamento y darlo a conocer y inclusive hasta ponernos de acuerdo entre todos en la casa antes de que me muera? Bueno, don Alejandro, eso es una de las muchas posibilidades que existen. Los testamentos, para hacer una subdivisión práctica, hay testamento cerrado y hay testamento abierto. El testamento abierto se realiza una escritura pública y este testamento se guarda en el registro nacional. Hay una sección para guardar los testamentos, el notario debe llevarlo allá. Entonces, por lógica, cualquier persona podría conocer ese testamento y saber cuál fue la voluntad de esa persona. Tome en cuenta que esa última voluntad es variable, o sea que en el camino, antes de que la persona fallezca, perfectamente puede ser cambiado. Ahora, existe el testamento cerrado. Ese tipo de testamento se realiza delante de algunos testigos, creo que son 4 testigos, y ese testamento, don Alejandro, se dobla
se cierra y se sella. Y para ser abierto hasta que la persona fallezca. Ese testamento tiene que guardarlo alguna persona de confianza o personas de confianza, y cuando la persona fallezca debe llevársele ante un juez, porque el juez es quien debe abrirlo. No lo pueden abrir los familiares. Ahora, don Alejandro, hay algo que es muy importante, y es que creo que me referí hace unos minutos a ese tema. Usted, don Alejandro, la ley establece que usted es el dueño de lo que usted tenga a nombre suyo. ¿Qué significa esto? Porque sucede mucho, don Alejandro, que los hijos comiencen a coaccionar a los viejitos, a los ancianos, de que me tiene que dejar esto, mi tata, déjeme esto, mami, vea, déjeme esto. O algunas veces, esto sucede muy a menudo, llega con la escritura, con el protocolo, papá, firmame estos papeles aquí, y el viejito no se está dando cuenta que está traspasando las propiedades. Vamos a hacer un corte ya para terminar. Los viejitos y las viejitas debemos de abrir los ojos. La gente que tiene sus propiedades, el trabajo de muchos años, como dice aquel, pele el ojo con lo que tiene. Y ya regresamos. Bueno, don Eugenio Hernández Cordero, mire, este tema da para muchísimo, porque resulta que si uno tiene una propiedad, se la puede dejar a alguien, pero se guarda el usufructo, da la nuda propiedad. ¿Cómo es el asunto? Cuénteme un poco, porque eso es parte de este tema. Claro, por supuesto, don Alejandro. Eso es una muy buena opción. Recuerde que, como explicaba hace unos instantes, si hacemos un testamento, siempre va a ser necesario abrir un proceso sucesorio. Es decir, el testamento no evita el proceso sucesorio. Exista o no exista testamento, hay que abrir una mortual. Ahora, pero resulta que yo tengo una propiedad. Ya tendré 90 años, siento que no me queda mucho tiempo. Mejor voy a evitarle a mis hijos el proceso sucesorio. Tengo 2 hijos, para poner un ejemplo, les voy a traspasar esa propiedad, pero tengo temor de que una vez que le traspase la propiedad a mis hijos, me saquen de allí, ¿verdad? Es un temor válido, don Alejandro. No, y ha pasado. Sí, y pasa muy constantemente. Entonces, el notario lo que le va a recomendar es que usted traspase la propiedad a favor de sus hijos. Le va a pasar lo que llamamos la nuda propiedad, y yo me voy a reservar para mí, o sea, la persona, el ancianito que está haciendo el traspaso, se va a reservar para sí mismo lo que se llama el usufructo, que es un derecho a seguir viviendo, a seguir disfrutando de esa propiedad hasta el día que él fallezca. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es dividiendo la propiedad en 2. La parte de la nuda propiedad, que es la que se le traspasó a los hijos, en este ejemplo que estamos poniendo, y el usufructo, que es lo que se está reservando la persona que está haciendo el traspaso. Es una muy buena manera de evitarse el proceso sucesorio. Pero hay que tomar algo en cuenta, don Alejandro, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted traspasa la nuda propiedad, esa nuda propiedad es objeto de embargo, está sujeta al embargo. Entonces hay que tener cuidado si al muchacho o a la señorita a la que le estoy pasando la propiedad, si será o no una de esas personas que queda debiendo por todo lado, que se jala sus tortas. O sea, la persona puede hipotecarla. Puede hipotecar la nuda propiedad, puede incluso vender la nuda propiedad. Claro, mientras exista el usufructo, a aquella persona no se le puede sacar de la propiedad, pero aquel que ya es el titular de la nuda propiedad tiene un derecho absoluto de hacer lo que él quiera sobre ese derecho. Por eso también hay que tener cuidado en ese sentido. ¿A quién es que le vamos a dar la nuda propiedad anticipadamente? Por eso es que con Eugenio Hernández Cordero hemos tocado estos temas varias veces en la radio. Porque hay muchos temas que desconocemos, desde luego, los que no estamos metidos en esta profesión o en este conocimiento. Y muchas veces uno dice, no voy a ir donde el abogado porque, como les digo, seguramente por una consulta me va a cobrar tanto cualquier cosa. Eugenio siempre dice en los programas de radio que busque o que vaya o que pida consejo al abogado. Un abogado de su confianza, claro. Su confianza, ¿verdad? Es lo mejor que puede hacer la persona, que no se quede con la duda,
que no se quede con el temor, sino que busque un abogado para que le pueda asesorar, no solo en temas de sucesorios, don Alejandro, accidentes de tránsito, problemas con vecinos, problemas de cercas, situaciones de aguas entre vecinos. El tema del derecho es sumamente amplio. Sumamente amplio. Bueno, hoy hemos estado conversando con don Ale, a Eugenio Hernández Cordero. Eugenio tiene el número telefónico, déjeme ver, si no se me fue, déjeme ver cómo estamos, 89-35-9730. Así es. Lo recomiendo. Bueno, y además, ¿sabe qué? Creo que Eugenio hizo mi testamento, ¿verdad? Hace unos Es correcto, años. don Alejandro, sí. Ya, varios testigos, ¿verdad? Varios testigos, necesita 3 testigos para ser efectivo. Así es, o sea, estamos en manos de un buen profesional que estoy recomendando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa conversando con don Ale. Don Eugenio, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Conversando con don Ale.